¿Les ha pasado alguna vez que están jugando a Age of History 2, movilizando sus tropas para un ataque y de repente movieron mal una división por accidente, y quisieron cancelarlo y no pudieron? Nigga, what the fuck is this bullshit? O que de repente notaban que varias provincias no se desarrollaban de manera correcta por más que le dieran desarrollo tecnológico e industrial no pasaba nada, o inclusive, simplemente no saber cómo iniciar bien una partida, gestionando tus impuestos y distribuyendo tus puntos tecnológicos. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Hola mis queridos soviets, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo video interesante con un propósito claro, y es ayudar a los jugadores de Age of History 2 con ciertas dudas que, por lo general, pasan desapercibidos por los jugadores comunes del juego. Estos tips que les daré a conocer el día de hoy, les ayudará a todos esos fans que tienen dudas o problemas sobre X o Y mecánica del juego y que durante mucho tiempo no pudieron encontrar solución. Aclaro también que estos tips pueden resultarle útil a todo el mundo, tanto a los más experimentados como para los más novatos. Así que, sin más dilación comencemos esta clase mis queridos reclutas, soy su zorro soviético Alex Uspiner y hoy les aconsejaré tácticas de guerra que pocos conocen de Age of History 2. Iniciemos. Hey! Ok, algunos posiblemente no conozcan de Age of History 2, así que les daré un breve resumen. Age of History 2 es un juego de estrategia por turnos basándose en eventos y hechos históricos, recreándolos con bastante precisión, en donde puedes controlar cualquier país de casi cualquier época para gestionar y administrarlo a tu gusto, tanto política, militar y económicamente. Ahora, si bien a simple vista el juego no parece la gran cosa y que puede estar algo escaso de contenido, lo cierto es que el juego se vale por cuenta propia y lo poco que ofrece suele ser más que suficiente para ser adictivo y divertido. Pero, el juego por más divertido y adictivo que sea tiene algunos problemitas y fallos que muchas veces suele estropear la experiencia, como el bug del falso autoguardado o algún craseo repentino. Pero otras veces peca de ser un poco confuso con algunas mecánicas que no están del todo claras. Y en este video quiero resolver varias de esas mecánicas que para la mayoría de los usuarios no saben cómo solucionarlo o son confusas. Y uno de los problemas que se notan más a menudo es el cómo iniciar correctamente una partida. Gestión inicial y cancelar movimientos de divisiones. Este apartado es demasiado amplio, así que solo explicaré un poco por encima lo que quiero tratar aquí. Si les interesaría que hiciera un video de cómo jugar adecuadamente, dejen su like y escriban en los comentarios. Puntos tecnológicos. El apartado de los impuestos y gastos junto con el de los puntos tecnológicos suele ser un poco jodido a veces, pero lo cierto es que realmente es más fácil de manejarlo de lo que parece. Al momento de iniciar cada partida lo primero que notamos son dos mensajes importantes, la primera sobre el presupuesto y la otra sobre los puntos tecnológicos. Si accedemos al mensaje de los puntos tecnológicos podremos acceder a ciertas ventajas con estos, como mayor cantidad de impuestos, reducción de costos, mayor crecimiento económico, etc. Hay que tener muy en cuenta la cantidad de puntos que nos dan al inicio, pero si tenemos suerte de tener mínimo 30 puntos, podremos gestionarlos de la siguiente manera: 10 puntos de crecimiento de economía, 10 de desarrollo de producción y 10 de costo de ejército. Estos tres apartados son la base para tener una buena economía, por varios motivos, ya que las primeras dos ramas nos ayudarán a desarrollarnos económicamente rápido para poder destinar mejor los recursos y tener un mayor ingreso de estos. Más adelante explicaré a detalle el porqué en el apartado de presupuesto. Y la otra rama, la de costo de ejército, nos ayudará muchísimo con el costo y mantenimiento de nuestros ejércitos, reduciendo bastante su costo de reclutamiento, mantenimiento y el cansancio de guerra, siendo para mí la rama tecnológica más importante, ya que, a la hora de un conflicto largo y duradero, nos dará una clara ventaja sobre nuestros enemigos al tener un menor gasto y menor costo de reclutamiento. Si tienen más de 30 puntos tecnológicos, prioricen el costo de ejército, destinando alrededor de unos 15 o 20 puntos, si tienen bastantes, claro está. También a medida que consigan más puntos pueden distribuirlos a otros apartados, como crecimiento poblacional o reducción de costo de investigación. No recomiendo tanto dedicar puntos a la colonización porque luego no sirve de mucho y se arrepentirán, aunque depende de la ocasión. Lo primordial aquí es que las ramas de crecimiento económico, ingreso de producción y costo de ejército son las más vitales en todo momento, y una vez destinen y distribuyan las cantidades de puntos que mejor les convengan, ya pueden darles prioridad a otros apartados como incremento de impuestos o crecimiento poblacional. Presupuesto.
Ahora vamos con el apartado de presupuesto. Una de las razones por la cual les recomendaba las ramas tecnológicas de crecimiento económico y de ingreso de producción es que nos permitirán desarrollarnos mucho más rápido en cuanto a economía y tecnología se refiere. Al momento de acceder a la tabla de presupuesto verán muchas cosas. Entre ellas, los impuestos, bienes, investigaciones y economía. Para poder iniciar correctamente, deberán bajar los impuestos a 0. Ya verán el porqué. Luego aumenten los bienes a un 20 o 30%, las investigaciones al 10% y por último la economía a un 30%. Esta es una buena forma de poder gestionar tus recursos para poder desarrollarte bien, ya que la población crecerá por el incremento del presupuesto de bienes y aumentará su felicidad por la falta de impuestos, generando ingresos extra. Esto provocará que las investigaciones aumenten debido al aumento poblacional y de ingresos, generando más puntos tecnológicos para repartir, y colateralmente influirá de manera positiva en el crecimiento de la industria, y por ende tendrán más presupuesto para destinar para los bienes e investigaciones e ingresos extra. Lo mejor de todo esto es que estas tres se influyen mutuamente haciendo que te desarrolles más rápido con respecto a otras naciones, y una vez que toda la población esté 100% feliz, puedes subirles los impuestos hasta el máximo permitido para tener un ingreso extra, y se destinará más recursos al presupuesto general. Sin lugar a duda toda una ganga. Eso sí, si en caso entran en una guerra, bajen el presupuesto al mínimo permitido para poder tener todos los recursos a disposición de la guerra y evitar problemas a largo plazo por falta de dinero. Y para terminar este apartado, ¿alguna vez estaban en medio de una invasión o simplemente movilizando tropas, y por accidente movilizaron una de sus divisiones a una provincia que no querían, y al momento de querer cancelar la orden, se dan cuenta que no se puede? Bueno, mis queridos soviets, no son los únicos con ese problema. Cientos de usuarios lo han tenido a lo largo de sus numerosas partidas, pero, ¿sabían que sí se puede cancelar los movimientos de las divisiones y sin ningún mod, hack o alguna alteración del juego? Tal y como escucharon, mis queridos soviets. Pero, la forma de lograrlo es sencilla, pero poco ortodoxa por así decirlo. Y es que la forma de poder cancelar el movimiento de la división solamente tienes que seleccionar la división, luego seleccionar el botón mover, para consiguiente seleccionar la provincia donde la división se está dirigiendo, y, por último, indicar que quieres movilizar 0 tropas en la barra, darle al botón check y listo. Como ven, en sí no requiere mucha ciencia, pero definitivamente es de las cosas más poco ortodoxas que se hayan visto. Poco o nulo desarrollo de las provincias. Muy seguramente que a medida que se vayan expandiendo en el juego, hayan notado que ciertas provincias no logran prosperar nunca, incluso si estas son una provincia con bastante población. Lo más seguro es que hayan pensado que sea un bug del juego, pero déjenme decirles que realmente el motivo es muy diferente al que creen. El desarrollo de una provincia se ve afectado por 3 motivos: bioma, población, y la tasa de crecimiento. Puede parecer chiste, pero resulta que el juego está basado en la vida real. Ok, fuera joda, pero si se percatan bien, notarán que las provincias con menos desarrollo son aquellas que en la vida real son las más inhóspitas o poco habitables. Solo pónganle mente, como la Siberia, el Sáhara, el Amazonas, o los grandes bosques de Norteamérica, etc. Y aquellas con mayor desarrollo son aquellas que están más habitadas, como el centro de México, la costa norte y sur de Estados Unidos, el centro y sur de Europa, el subcontinente indio, etc. Y con esto entra el factor de la población y la tasa de crecimiento poblacional, ya que independientemente del bioma, lo que determina la prosperidad de la provincia es la tasa de crecimiento, siendo el mínimo 2% y el máximo 127%, pero igualmente estas tres están estrechamente ligadas. Y si quieren aumentar la tasa de crecimiento, deberán construir granjas, pero dependido del bioma, este les permitirá o no construirlas. Por ejemplo, no es lo mismo construir en un desierto que en una selva. Pero ahora se preguntarán, ¿por qué hay provincias que tienen una buena cantidad de población y con una alta tasa de crecimiento poblacional pero no crece económicamente?
Y la respuesta es simple, ya que si bien se ocupa un mínimo de 2000 habitantes para que la provincia comience a prosperar, una sobrepoblación lo que provocará es una caída de industria. Para evitar eso, la provincia como mínimo deberá tener por encima de los 2000 de industria para que siga prosperando, y si en caso la provincia tiene más de 20.000 habitantes y está estancada económicamente a 99 de industria, lo que deberán hacer es reclutar tropas hasta bajar alrededor de los 18 o 17.000 habitantes, para que la industria comience a crecer en economía. En lo que la provincia se recupera por cuenta propia, deberán crecer la industria de manera manual, para alcanzar los 2000, y la provincia pueda prosperar por cuenta propia. Si no se le ayuda, muy difícilmente alcanzará una industria adecuada para cuando vuelva a tener más de 20.000 habitantes. Aumento de la dificultad de la IA. Es posible que cuando ustedes estén jugando tranquilos en medio de una guerra, una invasión, o simplemente observando un combate, de repente la IA comienza a actuar de manera estúpida, quedándose estancada en una puta provincia de mierda en medio de la Siberia sin relevancia alguna y olvidada por Dios, pero que por algún motivo le salió de sus tremendos aguacates morenos saquearla hasta que no quede nada. Eso es posible corregirlo de manera parcial, y que sea algo más difícil. Lo que tienen que hacer al momento de iniciar cada partida, tienen que modificar dos aspectos en las opciones de la partida. La primera es la dificultad, no tengan miedo y elevenla a legendario, y segundo, y esta sí tengan mucho cuidado, es la agresividad de la IA. La dificultad ayudará a que la IA no sea tan pendeja, volviéndola algo más inteligente y que sea más cabrona. Y la otra hace que sea mucho más agresiva, valga la redundancia. El problema viene cuando solo tienes 30 turnos avanzados y de repente la IA te ataca o ataca al resto, jodiéndote varios planes y forzando a movilizarte antes de tiempo, y si no lo haces te puede perjudicar bastante. Así que en este apartado tengan su respectivo cuidado. Yo recomiendo aumentarlos hasta el 140% para que sea más difícil pero no injusto. Vasallos. A muchos el tema de los vasallos se les puede complicar un poco, pero al igual que el resto de datos que di a lo largo del video se puede mejorar. Para empezar, si queremos convertir a un estado en un vasallo nuestro, debemos considerar las siguientes condiciones. Primero, tratar de conquistar toda la nación o una muy buena porción de ella. Luego, dependiendo de la cantidad de puntos o estrellas que tengan, darle al botón de demandar vasallización y ya lo tendrían totalmente a su disposición, y el otro método es acceder al perfil de su país y darle a liberar vasallo. Ahí pueden seleccionar al país previamente conquistado o crear una nueva nación. Pero, es recomendable que deben saber si realmente es necesario hacerlo o crear un nuevo vasallo, ya que, a largo plazo, si no se sabe lo que se está haciendo genera problemas y contratiempos. Para empezar, tener en cuenta la ubicación y la cantidad de territorios que quedará bajo el dominio del vasallo. Si no se deciden bien, podrían pasar una de estas situaciones. Es extremadamente débil. Tiene provincias muy claves e importantes. Es demasiado grande, o se revela. Si no se le da una buena cantidad de provincias y son pobres, tal vez sirva como estado colchón, pero tienen que ser conscientes de que otro país lo puede invadir y conquistarlo rápido y sin que nos demos cuenta, pudiendo dejarnos expuestos ante el enemigo o perdiendo varias provincias clave que eran importantes. La otra opción sucede si en dado caso el vasallo tiene provincias clave con demasiada importancia, existiendo una constante posibilidad de jodernos si es derrotado en una guerra, y esas provincias clave caen en manos del atacante o enemigo, podría ser muy perjudicial para nosotros. Pero el problema más común es si el vasallo se vuelve demasiado grande o fuerte, pudiendo perjudicarnos también, ya que se empezará a rebelar, y por más bajo que tengamos los impuestos, no afectará en nada su decisión en proclamar su independencia. Y otra cosa que sucede a veces si tenemos muchos vasallos, es que estos se pondrán a pelear y entrarán en guerra entre ellos como si de hermanos se tratase, y esto da una jodedera que se estén peleando. Por lo cual yo recomiendo tenerlos dependiendo según la necesidad de cada quien, ya sea como estado colchón, motor económico, aliados en batallas o tenerlos porque tienen muchas provincias por asimilar y para evitar que se rebelen los creas. La decisión es de ustedes. Y, por último, si desean anexarlos por completo tienen que hacer un ultimátum y darle a anexar todo en vez de anexar provincia por provincia. Eso sí, asegúrense que tengan una buena cantidad de tropas o que el vasallo no sea tan fuerte, de lo contrario se negará en ser anexado, y habrá que anexarlo a la antigüita. Nigga, what the fuck is this bullshit? Ah, mamoncita, mija. No decimos amor de que nada más que la iguana.
¿Quieres un osito cariñosito? Aquí te tengo tu cariñito. ¿Qué estás haciendo, chamaco? Una motiza insana. Todo. Ahora sí ya valió verga, Scooby. ¡Me corro! Procede a papearlo. ¿Cómo comercializar correctamente, entre comillas? Para empezar, olvídense de comprar provincias, eso no les servirá, ya que Lucas jamás corrigió ese error. Y lo otro, no necesariamente este aspecto inutiliza el apartado de comercio, porque se puede conseguir buenos tratos. Guiño, guiño. Para empezar, muchos aquí creen que se necesita mucho dinero o algo valioso para convencer a otro país para que le declare la guerra o intervenga, ¿verdad? La respuesta es no, no es necesario darle dinero para que nos ayude en lo que queremos, con solo una moneda y seleccionar al país que queremos que ataque bastará. Y aún mejor, no necesitamos darle nada a cambio para que invada un país. Con solo indicarle al país que quieran que ataque es más que suficiente. Eso sí, muchas veces tendrán que darle una buena cantidad de dinero para que el estado que queremos que invada a otro tenga recursos de sobra y no sea derrotado con facilidad, de lo contrario sería un epic fail. Así que ya saben el cómo hacer mierda al Imperio Romano en el mapa 5 y al Imperio Británico en la época victoriana XD. Subsidiar rebeliones. Si llevan jugando un buen tiempo, es posible que hayan notado que en medio de las guerras de repente aparezcan unas provincias ocupadas, y cuando van a verificar qué son, se dan cuenta que son rebeldes. A lo que muy probablemente se habrán preguntado si es posible crear rebeliones para poder debilitar enemigos. Este apartado es algo complicado de entender, ya que se tiene que planificar con antelación la operación que se quiera realizar, e incluso muchas veces no será suficiente con planificar bien, y dependerán mucho de la suerte en más de una ocasión para que todo salga como uno quiere. De una les digo, necesitarán mucha plata para poder hacer esto. Así que si no tienen ni un duro en la cartera, mejor váyanse olvidando de poder apoyar rebeliones, porque si no tienen para tragar, ¿qué van a tener para pagarle a otros, o tan siquiera el alquiler del changarro laminero que tienen? Es por ello que cuando quieran apoyar a rebeliones, deben estar muy estabilizados con sus naciones para evitar problemas a corto o largo plazo. Ahora, una vez que tengamos los medios necesarios para sustentar las rebeliones, deberán hacer lo siguiente: ir al botón de riesgo de la provincia que quieran hacer que se rebele. Luego, seleccionar al país que quieran hacer que se rebele. Para posterior darle el dinero que desean proporcionarle, mientras más dinero le den más probabilidad hay que se rebele. Pero, pese que en un inicio se mira muy fácil, poco a poco se darán cuenta que no es tan sencillo como parece. Se debe tomar en cuenta muchos aspectos como la cantidad de habitantes, la estabilidad del país que queremos debilitar, cuántas provincias se rebelarán, la cantidad de provincias que abarca la nación a rebelarse, entre otros aspectos. En más de una ocasión resultará en un desastre si el enemigo que queremos debilitar es muy fuerte. Por ello es importante ver qué provincias que son más fáciles de rebelar, o si el enemigo en cuestión está en guerra o es muy débil, o simplemente factores como que la provincia que queremos que se rebele está muy lejos de su poseedor. Así que finalizado esta explicación, iniciemos con el último apartado. ¿Cómo trasladar a la población? Este de seguro a muchos les agarrará por sorpresa. Y sí es posible hacer migraciones a otras provincias, solo que es un poco tedioso, ilógico y poco ortodoxo. Pero tampoco es cosa del otro mundo. Si son usuarios veteranos seguro se dieron cuenta que al momento de reclutar tropas y ya no les son útiles, las habrán disuelto pensando que se integrarán a la provincia en donde fueron disueltos, o como mínimo, volverán a su provincia donde fueron creados.
Pero resulta que las tropas disueltas no vuelven a formar parte de la provincia en ninguno de los dos casos. A primera vista uno piensa que el juego no está programado para esa mecánica, pero, al igual que el resto de apartados que fui comentando a lo largo del video, sí es posible, pero siendo bastante tosco. Para empezar, al igual que la materia, las tropas no desaparecen, solo se dispersan. Tremenda frase me eché. Pero cuando lo hacen no solo se dispersan en nuestras provincias, sino en todas las que están en un determinado rango, independientemente si es provincia nuestra o es de otras naciones, razón por la cual no notamos que la población aumente de golpe. Y la solución es muy simple, solo se necesita grandes cantidades de tropas para poder hacerlo bien, y dentro de nuestros territorios, es preferible que se movilicen más de 100.000 unidades para que sea notorio, y cuando lo hagan se darán cuenta lo que les digo. Like, suscribirse y compartir el video. Nos vemos en otro video y de paso, verse el video anterior que muy seguramente les va a gustar. Ahora sí, rompan filas. Chao.